Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, hoy en versión disfónico, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 18 de junio de 2021. Bueno, tuvimos una semana bastante interesante de idas y vueltas, donde arrancamos lunes y martes con récord histórico en el Standard & Poor's. El miércoles estuvo la reunión de la Fed y parece ser, todavía obviamente no lo podemos confirmar porque la baja es muy pequeña, pero podría ser que ante las declaraciones y las decisiones tomadas por la Fed el pasado día miércoles haya iniciado una corrección de mercado. Eso, bueno, como ya hemos visto en informes anteriores, es un movimiento que en general arranca de la nada o en general puede tener una causa que no justifica una caída demasiado grande. Por ejemplo, una corrección de mercado típica eran las que sucedían en 2019, cuando Trump ponía aranceles a China y teníamos tal vez un mes de una baja que era más o menos de un 6, un 7%, no fueron muy grandes las bajas de 2019, pero ahí teníamos un claro caso de una corrección de mercado producto de una justificación que estaba totalmente infundada. O sea, Trump ponía aranceles a China por 250.000 millones de dólares, que es ridículamente bajo para una economía como la estadounidense de 21 billones y una economía como la China de 17, 18 billones. 250.000 millones de dólares era nada, una gota en el océano, y sin embargo teníamos tal vez un mes de bajas en las acciones. Entonces, el que se daba cuenta de eso y escalaba, digamos, ponía en una escala los aranceles que estaba poniéndole Trump a China, se daba cuenta claramente de que esa causa no podía generar como efecto un mercado bajista. A lo sumo iba a provocar algunas bajas temporales en el mercado que no iban a ser muy profundas, a menos que se acumularan con otras, y eventualmente el mercado se reacomodaría y seguiría su rumbo, como efectivamente sucedió. Acá puede ser que esté pasando lo mismo. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, las correcciones de mercado llegan sin ningún tipo de causa aparente, llegan así como de la nada y de la misma manera es que se van. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si esto efectivamente termina convirtiéndose en una corrección de mercado, que tampoco mal no le vendría, porque estamos en récord histórico y hemos tenido muy poquitas bajas. La última fuerte que hemos tenido es esta, cuando se conoció la inflación del mes de abril. Así que si esta llega a ser una corrección de mercado, deberíamos ver bajas en torno de un 10%. O sea, a ver, esa sería una corrección de mercado promedio. Por supuesto, tenemos correcciones en general no han sido tan fuertes. La verdad es que la volatilidad, a pesar de que nos parezca que el mercado está muy volátil, lo cierto es que la volatilidad que estamos viendo durante este año es, por supuesto, mucho menor que la que vimos durante el año pasado, pero también es bastante menor a la vista durante, por ejemplo, 2018, donde hubo bajas mucho más fuertes. Entonces, tal vez la ilusión del corto plazo nos hace creer que estamos en un mercado muy volátil cuando en realidad no lo es. Entonces, las correcciones de mercado en general producen caídas de un 10% más o menos. En general suelen ser menores, las últimas correcciones que vimos son menores y suelen durar entre más o menos 1 y 3 meses, y la corrección termina con la misma espontaneidad como la que comenzó. O sea, como para que lo tengamos en cuenta, si tomamos acá el récord histórico, vemos que un primer piso podría ser esta zona donde hay un canal alcista, por lo tanto acá habrá analistas técnicos, habrá algoritmos que pueden aprovechar este piso para comprar. Veremos qué tanta fuerza tienen en caso de que el Standard & Poor's lo toque. Después tenemos acá en el 6,61 la media móvil de 200 ruedas, nuevamente un piso técnico, así que veremos acá si hay algoritmos, traders que aprovechan esto y logran detener la baja, y si no, bueno, ya tendríamos que estar hablando de una baja, como ven, bastante más fuerte. O sea, no parece que estemos en un contexto como para que la baja sea
tan fuerte, pero bueno, o sea, tenemos que ver qué es lo que va pasando durante los próximos meses. Lo cierto es que esta podría ser una oportunidad de compra interesante, así que bueno, después veremos de qué manera podemos aprovecharlo. Entonces, concretamente hablando de la Fed y de lo que dijo la Fed durante el miércoles pasado, donde por ejemplo no tocó la tasa de interés, era obvio que no la iba a tocar, el mercado no espera que suba la tasa ni este año ni tampoco el siguiente. Lo que más se quería ver era si la Fed iba a continuar asistiendo al Tesoro de Estados Unidos, lo cual por supuesto dijo que continuaría haciendo, y cada 2 reuniones de la Fed, o sea, más o menos unas 4 veces al año, lo que hace la Fed también es publicar sus proyecciones, publica proyecciones de tasa de interés, publica proyecciones de crecimiento económico, publica proyecciones de empleo también, y por supuesto de inflación. Entonces muchos miraron esos datos para ver que, por ejemplo, la Fed subió su estimación del crecimiento económico de Estados Unidos para este año, pero también subió su proyección de inflación para este año y la puso por encima del 3%. Así que podría llegar a ser esa la causa de esta baja que estamos viendo. No sé, podría ser, pero lo cierto es que tampoco hay que tener muy en cuenta las proyecciones de la Fed, porque no suelen ser más certeras que las proyecciones que puede hacer cualquier fondo de inversión, cualquier diario, cualquier canal de noticias estadounidense, cualquier analista. La verdad es que históricamente no han sido más precisas que la de los demás. Entonces tampoco hay que tenerlos en cuenta, porque además, por supuesto, la Fed las va a ir cambiando, porque la Fed últimamente, durante la última década, se ha convertido en un organismo muy pragmático, donde hace proyecciones, pero después rápidamente se acomoda a lo que está pasando. Entonces, digamos, lo que quiero marcar y dejar en claro, porque no suele ser algo muy intuitivo en este tipo de contextos, es que la Fed no es tan importante en estos contextos. O sea, yo sé que muchos, bueno, obviamente miraban lo que pasaba el miércoles y tenían en cuenta a ver qué iba a decir Powell, qué iba a pasar con las proyecciones de la Fed, con la tasa de interés, pero lo cierto es que, a ver, estamos en un contexto donde la Fed no es importante. O sea, el que es verdaderamente importante es el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces podríamos decir que es Janet Yellen. ¿Y por qué? Bueno, porque este gráfico es el que lo muestra más claramente. Estamos acá con 100 años de historia de los mercados, donde tenemos los contextos de dominancia fiscal, que son este, y contextos de dominancia monetaria. A ver, ¿cómo se caracteriza un contexto de dominancia fiscal? Bueno, lo que tenemos acá es tasas de interés en cero o prácticamente en cero, como vemos acá en la línea naranja, bastante base monetaria como porcentaje del PBI, como vemos acá en la línea azul, y en las barras grises vemos el déficit fiscal del gobierno de Estados Unidos en relación al PBI. Entonces, lo primero que vemos es que el contexto que estamos viviendo ahora se parece mucho a lo que fue la etapa posterior a la crisis del 29 y que luego terminó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos tasas de interés en cero o muy bajas y mucho gasto público como porcentaje del PBI y mucha base monetaria como porcentaje del PBI. O sea, en ambos contextos la Fed tuvo que hacer algo bastante similar. O sea, en ambos contextos lo que hizo la Fed, o sea, como la crisis de 1929 también fue una crisis financiera, lo que hizo la Fed en un principio fue recapitalizar a los bancos, o sea, creó de la nada reservas bancarias y se las dio a los bancos para recapitalizarlos y que de esa manera pudieran volver a prestar dinero, pero eventualmente llegó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que hacer lo mismo, tuvo que aumentar la base monetaria creando reservas bancarias, pero en este caso para que los bancos con esas reservas bancarias compraran bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque estaba la Segunda Guerra Mundial y había que financiar al gobierno. Después, obviamente, terminada la Segunda Guerra Mundial, verían cómo se las arreglaban, pero estaban en una emergencia mundial y tenían que salir de alguna manera. Y lo que vemos acá
es sumamente interesante, porque por supuesto, con esa emisión monetaria que en un principio, acá cuando arrancaban los primeros años de la década del 30, no había salido a la calle y no había generado inflación, en esta segunda etapa, como sí estaba saliendo de los bancos porque la Fed estaba creando reservas bancarias para que estos financien al Tesoro de los Estados Unidos, que volcaba eventualmente ese dinero a la economía real, acá sí se generó inflación. Y por eso es que la Fed le puso un tope a las tasas de interés. Entonces, eso podría volver a pasar en este contexto. Entonces, creer que si la inflación se acelera mucho, la Fed no va a intervenir bajando las tasas de interés o poniéndole un tope, bueno, es no tener en cuenta que ya lo hizo anteriormente en un contexto bastante similar. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se normaliza la situación y vemos que pasamos a un contexto de dominancia monetaria. O sea, esto debería ser lo normal. O sea, ¿qué caracteriza a un contexto de dominancia monetaria? Bueno, altas tasas de interés, por lo menos, como mínimo. Después, base monetaria baja como porcentaje del PBI, porque eso quiere decir que el PBI va creciendo y la base monetaria crece en menor cantidad. Y vemos acá déficit federales del gobierno de Estados Unidos ya mucho más bajos, mucho más controlados. Incluso en la época de Clinton se vio un año de superávit fiscal. Bueno, ahora estamos acá, ahora estamos en un contexto de dominancia monetaria. Entonces, durante toda la segunda mitad del siglo XX, lo que vimos fue un contexto de dominancia monetaria, especialmente con todo el auge de Internet y de lo que terminó siendo la burbuja de las .com y aparte también la creación de los grandes medios audiovisuales. Lo que se veía en la década de los 90 era claramente cómo la Fed era quien dominaba los mercados, o sea, quien tenía una enorme influencia para determinar cómo se iban a mover los mercados, con Alan Greenspan reuniéndose obviamente cada 6 semanas para determinar la tasa de interés. Ese hecho era muy mirado por todos los agentes del mercado. De hecho, incluso se llegaron a hacer cosas ridículas, que eran hasta filmarlo cuando se bajaba del auto y le miraban el tamaño del maletín a ver si era muy flaquito o era muy gordo, cosa de si llevaba pocos papeles o si llevaba muchos papeles. Entonces lo tomaban como que si llevaba muchos papeles eran malas noticias y podían subir las tasas de interés, y si no, bueno, era que todo iba a quedar igual. Entonces se llegaban a hacer ese tipo de conjeturas para ver qué era lo que iba a pasar con la decisión de la tasa de interés, porque era muy importante. O sea, en estos contextos la Fed tenía muchísimo poder para determinar el rumbo que iban a tener los mercados. Ahora no. O sea, no se puede hacer política monetaria con tasas de interés en cero, o por lo menos es muy difícil hacer política monetaria. Entonces, cuando la política monetaria pierde totalmente su efecto, y eso lo pueden ver en el video de Ray Dalio, que se llama ¿Cómo funciona la economía? Van a YouTube y ponen Ray Dalio, ¿cómo funciona la economía? Ya lo hemos visto en anteriores informes. Ahí él explica qué es lo que pasa cuando las tasas de interés caen a cero y la Reserva Federal se queda sin herramientas para hacer política fiscal expansiva. Ahí la que tiene que dar un paso adelante es la política fiscal, y es el Tesoro de los Estados Unidos el que tiene que hacer política fiscal expansiva, ya sea bajando impuestos o aumentando el gasto, para poder asistir a la economía. Bueno, en ese contexto es en el cual nos encontramos ahora. Entonces, algo que nos tiene que quedar muy claro en el contexto que estamos viviendo, y más aún en el año particular que estamos viviendo, es que a pesar de que la Fed tiene como un mandato, obviamente, de mantener estabilidad de precios y pleno empleo, y en teoría lo que hace es política monetaria proactiva para poder tratar de evitar que haya inflación y que se dispare el desempleo. Lo cierto es que en este contexto de dominancia fiscal, el que tiene el poder es el gobierno. O sea, la Fed no, digamos,
no tiene mucha herramienta para ser proactiva. O sea, intentó, por ejemplo, acá cuando vemos en 2015, por ejemplo, inició un camino ascendente de tasas de interés como para intentar volver a recuperar el instrumento que es la tasa de interés para poder hacer política monetaria contracíclica. Y bueno, rápidamente exageró, o sea, subió la tasa de interés cuando la inflación no era un problema y cuando el desempleo seguía su camino descendente, o sea, no había ninguna señal que le esté diciendo la Fed que eran momentos para empezar a subir la tasa a finales de 2015. Comenzó haciéndolo hasta que, como vemos acá, en 2018 exageró, como vemos acá en el gráfico, vemos que poco tiempo después de que Powell se unió ya a la Fed, vemos que en octubre, a principios de octubre de 2018, Powell dijo que a las tasas de interés todavía le quedaban un camino bastante largo por recorrer, de manera ascendente, por supuesto. Esto, como ven, el mercado lo tomó muy mal, estuvo bastante volátil, como vemos, o sea, cuando nos quejamos de la volatilidad que puede haber en 2021, miren lo que era 2018. Y lo que vemos es que acá efectivamente a mediados de diciembre la Fed volvió a subir la tasa de interés y eso fue como el golpe final. O sea, este era el mercado diciéndole a la Reserva Federal de que estaba exagerando con su política monetaria, de que no había ninguna razón para seguir subiendo tasas de interés, que lo estaba haciendo de manera innecesaria y que si seguía así iba a terminar provocando un mercado bajista. Y fíjense que estuvimos a nada. O sea, si tomamos acá desde el máximo histórico, fíjense que estuvimos absolutamente a nada de un mercado bajista. Recordemos que una corrección de mercado se considera una corrección menor cuando está entre el 0 y el 10% de baja. Una corrección de mercado es una corrección mayor cuando es entre un 10 y un 20% de baja. Por eso decimos más o menos una corrección de mercado promedio suele ser en un 10%. Fíjense que en 2018 llegamos casi al límite de un mercado bajista. Bueno, por supuesto ahí después de la Navidad, esto fue ya el 26 de diciembre, el mercado comenzó a recuperarse fuerte porque obviamente el mercado empezó a descontar de manera anticipada que la Fed reconsideraría su política de suba de tasas, que no estaban dadas las condiciones para seguir subiendo las tasas de interés y que por el contrario había exagerado y que si seguía exagerando con la suba de tasas sobrevendría un mercado bajista que no le convenía a nadie y mucho menos a la Reserva Federal. Entonces la Fed dio marcha atrás y tuvimos uno de los años bursátiles más alcistas de toda la historia, con el Standard & Poor's subiendo un 31,5%. Después, bueno, vino el COVID y ya todo lo que conocemos. Entonces, tengamos en cuenta eso, o sea, gran causante de mercado bajistas ha sido la Fed a lo largo de la historia y calculo que obviamente no debe querer volver a hacerlo, así que, digamos, con este mismo criterio tenemos que tener en cuenta de que a pesar de que la Fed haya hecho proyecciones de, bueno, tasas de interés, de inflación, de crecimiento económico, de empleo, son solo opiniones, o sea, son solo opiniones y se van a ir acomodando esas proyecciones de la Fed a lo que el contexto vaya revelando, a lo que vaya mostrando el contexto. La Fed se irá acomodando esas proyecciones. O sea, tal vez las proyecciones se cumplan o no se cumplan, la verdad que no tiene mucho interés, pero lo que sí tiene que pasar es que nosotros no deberíamos tener en cuenta proyecciones de la Fed o los dichos de Powell para tomar decisiones de inversión y mucho menos pensando en lo que va a hacer la Fed en 2022 o en 2023, o sea, porque eso va a depender de cómo se dé el contexto en ese momento. O sea, tengamos en cuenta eso, o sea, cuando veamos que por ejemplo cada 6 semanas se reúne la Fed, que empieza a haber mucha, o sea, no sé si decir nerviosismo, pero sí empieza a haber mucha tensión por lo que va a pasar, a ver qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a decir Powell en la conferencia de prensa, ese tipo de cosas. Bueno, tengamos en cuenta eso. Quien tiene el poder en este momento no es la Reserva Federal, es el Tesoro de los Estados Unidos. Y el Tesoro de los Estados Unidos necesita que la Reserva Federal lo siga asistiendo, porque este año va a ser un año de mucho déficit fiscal y tal vez el próximo también. Así que la Fed
va a continuar asistiendo al Tesoro. O sea, le guste o no le guste, lo desee o no lo desee, pero es así. O sea, la Fed va a tardar, ellos dicen hasta 2023, en empezar a volver a subir las tasas de interés. O sea, quiere decir que mientras las tasas de interés estén en cero, la Fed no tiene herramienta de política monetaria, no tiene herramientas para poder actuar si llega a sobrevenir otra crisis durante este año, por ejemplo. O sea, el que tiene las herramientas para actuar en este contexto, tal como está ahora, es el Tesoro de los Estados Unidos. Así que lo que diga la Fed, ya sabemos que no tiene mucha importancia porque va a estar subordinada siempre a lo que decida hacer Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Pero bueno, a ver, lo que nos importa a nosotros es que con el dato de inflación de mayo, que demostró que la inflación por ahora en Estados Unidos sigue siendo algo temporal, y con las declaraciones de la Fed del miércoles, lo que tenemos es un mercado que dentro de todo, digamos, a pesar de estas bajas que estamos viendo, se tranquilizó con respecto a, bueno, a tener por seguro que la Fed no planea subir las tasas de interés hasta 2023 y que va a continuar asistiendo al Tesoro en todo lo que necesite. Así que bueno, digamos, como consecuencia de la inflación y de los dichos de la Fed, tenemos por ejemplo que la tasa de interés del bono a 10 años viene en un camino descendente. Vemos acá a finales de marzo, acá el 19 y acá más o menos el 31 de marzo, que tocó 1,74, a partir de ahí ha venido a la baja, y fíjense que ha llegado hasta el 10 de junio, acá era 1,45. Bueno, claramente si el mercado creyera que la inflación va a seguir muy alta o desconfía en que la Fed no va a seguir asistiendo al Tesoro, bueno, las tasas de interés, esta tasa debería haber iniciado nuevamente un camino ascendente, pero nuevamente tengamos en cuenta que estando en el contexto en el que estamos, con la Fed teniendo que asistir al Tesoro, si esta tasa de interés empieza a dispararse, tengamos en cuenta lo que ya ha sucedido en la década del 40, acá cuando la Fed puso control a la tasa de interés. A ver, acá podrían pasar dos cosas, que la Fed ponga, digamos, literalmente un control y diga la tasa de interés no va a superar, por ejemplo, el 2,5%, o que haga un control de tasa de interés que no sea, digamos, que no sea explícito, sino que sea a través de compra de bonos donde la Fed, donde se note en el mercado que cada vez que la tasa de interés del bono a 10 años o a 30 años trata de subir un cierto nivel, aparece la Fed y compra para evitar que siga subiendo. O sea, podría pasar de las dos maneras. Pero, a ver, en este contexto, si tenemos este contexto donde claramente vemos que la tasa de interés llegó a un máximo y que por ahora ha venido a la baja, lo que tenemos es que si efectivamente la inflación es temporal y el mercado le cree a la Fed porque sabe que la Fed tendrá que seguir asistiendo al Tesoro y no podrá subir las tasas de interés como mínimo hasta 2023, tenemos que se nos está dando nuevamente un contexto que favorece a las empresas de crecimiento por encima de las empresas de valor. Entonces, como ya lo hemos comentado en otro informe, este contexto donde las tasas de interés empiezan a bajar, las tasas largas, no favorece a los bancos, por ejemplo, porque los bancos se benefician de cobrar esta tasa, o sea, en realidad es una tasa un poco más alta, pero toma esta tasa como referencia y se endeuda a la tasa de corto plazo. Entonces, cuanto menor sea la diferencia entre la tasa de largo plazo y la de corto plazo, menor es la rentabilidad que tienen los bancos. Y bueno, también, por supuesto, como la mayoría de las empresas consideradas de sectores de valor son empresas que recurren mucho al endeudamiento, bueno, también son empresas que podrían llegar a tenerlo más difícil para endeudarse, por ejemplo, para expandirse, para expandir la producción, para expandirse geográficamente, por ejemplo. Entonces, si este contexto sigue dándose de esta manera, lo que tenemos es que vamos a ir a un contexto donde se va a favorecer más la suba de las empresas de crecimiento, como pueden ser las tecnológicas, las de consumo discrecional, las de comunicaciones, y no tanto por ahí las de sectores de valor como los bancos. O sea, no estoy diciendo, por supuesto, que a partir de ahora los bancos no van a subir, sino que en relación a sectores como el tecnológico, el contexto está dado para que suban menos, porque los fundamentos en contextos como estos están favoreciendo más a las empresas en crecimiento.
Entonces, ¿qué decisiones de inversión me convienen tomar en este momento? O sea, si estamos acá potencialmente iniciando una corrección de mercado que obviamente no sabemos ni cuánto va a durar, ni cuánto va a caer el índice, ni cuánto van a caer las acciones, bueno, me posiciono acá y nuevamente digo, bueno, quiero rebalancear mi portafolio, o tengo liquidez, o voy a cobrar el aguinaldo, tengo un poco de liquidez, quiero saber qué empresas me conviene comprar, aprovechando para rebalancear un poco mi portafolio. Bueno, nuevamente recurrimos a lo que veíamos la semana pasada. Tenemos acá el mapa que nos da Finviz. Recuerden, Finviz con z al final.com. Tenemos acá en Maps. Tenemos varios mapas interesantes. La semana pasada vimos solo uno. Hoy voy a ver si muestro un poco más. Y vuelvo a decir lo mismo. O sea, si miramos la performance de los últimos 6 meses, vemos claramente que lo mejor fue el sector financiero en todo su esplendor y también el sector de energía. Ya he explicado, bueno, nuevamente no creo que el sector financiero tenga los mejores fundamentos y drivers para los próximos meses, tampoco el sector de energía, con ya el precio del petróleo habiendo recuperado su valor previo al COVID y con obviamente un potencial aumento de la oferta de petróleo durante los próximos meses. Entonces pasamos a mirar sectores que no han andado muy bien durante los últimos 6 meses. Y bueno, vemos acá nuevamente a Apple como una gran incógnita, a ver qué fue lo que pasó. O sea, también Apple subió 80% durante 2020, o sea, fue muchísima la suba que tuvo. Amazon también, pero impresionante. O sea, la semana pasada Amazon estaba mucho menor y la verdad que ha tenido una buena semana. Bueno, toda la parte más ya de software sí están dando bastante bien. O sea, Microsoft y Adobe están en la cartera sugerida del grupo Carey. Afortunadamente han andado bien. Nvidia es impresionante, o sea, lo que ha subido no solo el año pasado, sino también este año, es impresionante las ventajas competitivas de esta empresa. Google y Facebook también, muy bien. Google impresionante, Facebook también, o sea, casi un 20% de suba durante los últimos 6 meses. Entonces, bueno, acá lo que deberíamos hacer es buscar justamente lo que en Estados Unidos le llaman el the underdog, o sea, sería como el rezagado, el que parece que se está quedando un poco atrás. Bueno, obviamente, como ya les decía en informes pasados, cuando miro los fundamentos utilizando el método top-down, me siguen gustando obviamente el consumo discrecional, el de comunicaciones, que está acá, y el de tecnología, que es toda esta parte que está acá. O sea que yo buscaría por este lado, buscaría las más rezagadas de este lado. Netflix no me está gustando, creo que su ventaja competitiva está siendo cada vez más erosionada por la fuerte competencia que está teniendo. Pero Amazon sí es una empresa que parece haber quedado muy barata. Tesla, bueno, es un mundo aparte, hay que mirarla muy bien. Y después, bueno, obviamente podemos expandir esto. O sea, acá tenemos el Standard & Poor's, pero también tenemos el resto del mundo. O sea, para Finviz, ellos califican como, bueno, Estados Unidos como el Standard & Poor's. Y después tenemos acá el resto del mundo. También tenemos acá uno full que nos va a dar todo junto, pero la verdad es que, bueno, es como demasiada información. Por ahí conviene más separarlo un poco. Y acá tenemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Alibaba. Bueno, Alibaba por un lado sorprende, por el otro no. La verdad que es una empresa que, o sea, por donde se la mire es una empresa que está barata. O sea, es impresionante, o sea, el tamaño de esta empresa y lo compleja que es esta empresa y que haya caído tanto. Después, bueno, cuando uno entiende que para invertir en empresas chinas uno tiene que entender la dinámica de China, o sea, en septiembre del año pasado, Jack Ma, el CEO y fundador de Alibaba, dio una conferencia en una convención de China, criticó duramente al sistema bancario chino, dijo que los bancos chinos eran básicamente casas de empeño que no te prestaban dinero a menos que se aseguren de que efectivamente lo vas a devolver. O sea, no tomaban riesgo y eso obligaba a muchos pequeños y medianos inversores a recurrir a lo que se llama el shadow banking, o sea, a ir a prestamistas, o sea, a tener que recurrir a, bueno, tasas de interés muchísimo más altas que las que podrían recibir en los bancos, solamente porque los bancos chinos no les querían prestar. Y que él, por supuesto, con su empresa Ant Group, que es un desprendimiento de Alibaba, iba a atacar directamente a ese segmento de mercado. Iba a tratar de satisfacer las necesidades de esos
esas pequeñas y medianas empresas que no conseguían préstamos por lo conservadores que son los bancos chinos. ¿Qué pasó? El gobierno de China, por supuesto, no le gustó sus declaraciones, les cancelaron la IPO de Ant Group y bueno, hubo toda una novela que daba para hacer una película sobre qué había pasado con Jack Ma, pero bueno, claramente lo que está pasando con la empresa es algo político. Las bajas que estamos viendo con Alibaba no están ligadas a los ingresos de la empresa, a los márgenes de rentabilidad, no está ligada a que la empresa esté haciendo mal las cosas, es un tema político. O sea, si uno invierte a largo plazo y confía en que eventualmente se disiparán las tensiones que hay entre el gobierno chino y Jack Ma, el fundador de Alibaba, es una excelente empresa, pero esto es riesgo, o sea, esto es mucho riesgo, como estamos viendo, 20% de baja en los últimos 6 meses, en una empresa que tiene todo para ser increíble, o sea, en cuanto a rendimiento y ser una tremenda inversión para cualquiera, así que es riesgo. Después tenemos por ejemplo acá, en Luxemburgo, cuando miramos Luxemburgo, hay gente que cree que Globant es una empresa argentina, como vemos acá. Globant está radicada en Luxemburgo, viene subiendo un 10% durante este año, bastante bien. Spotify es otra empresa muy interesante y muy volátil, o sea, no le pasa lo mismo que Alibaba, pero no deja de ser una empresa muy volátil, de mucho riesgo, pero que cuando uno la empieza a estudiar y empieza a ver su modelo de negocio, encuentra que es una empresa que tiene ventajas competitivas que son bastante prometedoras. No es para poner un 10, un 15% del dinero, pero es una empresa que vale la pena mirar. Y después, por supuesto, acá nuestra querida Mercado Libre, vemos también acá que viene cayendo 12% en los últimos 6 meses. También es una empresa que, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de sectores de consumo discrecional y de tecnología. Acá hay 3 empresas que son bastante interesantes, pero que bueno, no tanto Mercado Libre, pero sí Spotify y sí Alibaba, son 2 empresas que tienen una dinámica propia, que son muy, muy, muy riesgosas. Y a ver, yo entiendo que que generalmente por ahí no tenemos tiempo o no tenemos ganas de ponernos a estudiar una empresa, y menos aún tenemos ganas de agarrar el Excel, de mirar el balance y ese tipo de cosas, pero a ver, al menos algo que nos puede llegar a hacer mucho bien a nuestra inversión o por lo menos a nuestra paz mental, para que invirtamos con paz mental, teniendo la tranquilidad de que estamos invertidos en una buena empresa. Lo mínimo que deberíamos hacer es entender qué hace la empresa y fundamentalmente cómo gana dinero la empresa, porque a ver, se sorprenderían las veces que uno invierte en algo y el modelo de negocios de la empresa es tan intrincado que uno no termina de entender de qué manera la empresa hace dinero o cuáles son los segmentos más rentables que tiene la compañía. Y para eso, o sea, lo llamativo de esto es que es muy fácil entender qué hace la empresa y cómo gana dinero la empresa. Para eso, lo que tienen que hacer es buscar el 10K, o sea, el formulario que todos los años tiene que publicar la empresa ante la Security and Exchange Commission. O sea, es muy fácil encontrarlo, ponen en Mercado Libre 10K y les va a aparecer, o sea, tiene que aparecerle. Y si no, en la página de la empresa tiene que estar, porque es obligatorio. Entonces, entiendo yo que está en inglés, pero acá tiene en deepl.com, este para mí es el mejor traductor del mundo, mucho mejor que el traductor de Google. Pegan directamente el texto acá. La verdad es que me ha sorprendido porque las traducciones que arroja este traductor son muy muy buenas. O sea, yo, si no supiera inglés, lo que haría sería directamente copiar el texto de acá y pegarlo ahí y lo leería de ahí, porque encima es muy fácil. O sea, ustedes agarran el 10K, vienen acá, empiezan a ver, el primer ítem de la lista es el negocio. O sea, el primer ítem que van a encontrar siempre en todos los 10K es la explicación de qué hace el negocio. Y el segundo ítem, que está también muy interesante para verlo, son los riesgos. Por ejemplo, si leyeran el de Mercado Libre, verán que entre los factores de riesgo, Mercado Libre les va a contar, por ejemplo, que compró bitcoins, o sea que tiene comprado, creo que usó $7 millones, si mal no recuerdo, en comprar bitcoins, o sea que Mercado Libre también está expuesta a las criptomonedas. Pero si ustedes vienen acá a Business,
les va a contar bien qué es lo que hace la empresa, o sea, exactamente, o sea, ya les digo, o sea, pueden agarrar el texto acá, copiarlo, pegarlo en el traductor si no saben inglés, pero creo yo que mejor explicación de lo que hace el negocio que acá en el propio formulario de la empresa no van a encontrar, porque esto lo escriben los mismos, o sea, mismas personas de la empresa. O sea, acá tienen todo, o sea, es largo por supuesto porque les va a contar bien en detalle, acá en Mercado Libre, bueno, los servicios que da, a quiénes se los da, los servicios comerciales, los servicios fintech, la estrategia que está llevando adelante la empresa, o sea, todo, o sea, les va a contar en detalle todo lo que hace la empresa, todo el modelo de negocio de la empresa, la propiedad intelectual, bueno, todo, absolutamente todo, el capital humano, cuántos empleados tienen en cada uno de los países, o sea, va a estar todo, obviamente cómo los afectó el COVID, las regulaciones gubernamentales, todo, Brasil, Argentina, México, Colombia, les va a contar todo, exactamente todo, o sea, si quieren entender bien qué es lo que hace la empresa, cuál es su modelo de negocio, de qué manera gana dinero, y yo lo recomiendo enfáticamente antes de comprar acciones, acá está, y después obviamente acá los factores de riesgo también, muy interesante. Si yo digo, bueno, tengo comprado las acciones de una empresa, ¿qué es lo que la empresa cree? O sea, los mismos que trabajan en la empresa, los mismos que dirigen la empresa, ¿qué es lo que ellos consideran que va a ser, que son sus principales riesgos? Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es lo que dice Mercado Libre? Operamos en un ambiente altamente competitivo y que está en evolución, que está en crecimiento. Bueno, y les va a contar obviamente qué es lo que ellos piensan de eso. Entonces va a hablar por supuesto de Mercado Pago, bueno, va a hablar de todos sus segmentos de negocio. Y bueno, a ver, con respecto a Mercado Libre, como Mercado Libre es una empresa que está radicada en Delaware, Estados Unidos, entonces lo que tienen que buscar es el 10K. En el caso de Alibaba y en el caso de Spotify, no, porque son empresas que no están radicadas en Estados Unidos, sino que Alibaba está radicada en las Islas Caimán y bueno, como vimos ahí, Spotify está radicada en Luxemburgo. Entonces acá no es el 10K, no es el 10K, el formulario 20F, el Grupo Financiero Galicia o Banco Macro, digamos cualquier empresa argentina que tenga ADR en Estados Unidos, tampoco tiene que llenar un 10K, sino que llena un 20F. Entonces, por ejemplo, vemos acá que en este caso no es el ítem 1, sino que es el ítem 4 el que tienen que buscar. Cuando es una empresa así extranjera, en vez del ítem 1, lo que buscan es el ítem 4 que dice Information on the Company. Entonces van acá y bueno, y acá empieza. Cuenta la historia de la compañía, bueno, les va a contar, obviamente ve que le dice acá arriba que está radicada en las Islas Caimán, por ejemplo, que cotiza en el NYSE con el símbolo de BABA y que cotiza también en la bolsa de Hong Kong con este código 9988. Bueno, y así, y les va a empezar a contar todo, les va a contar del programa de recompra de acciones, bueno, y acá empieza la misión, la visión, les va a contar, por supuesto, todos los segmentos de negocio. Empieza acá, digamos, lo bueno arranca acá, digamos, en el Company Overview. Entonces ahí sí le va a contar, ven que les va a contar esto. Bien, ¿cuáles son los negocios núcleo de la empresa? El retail de China, le va a empezar a contar, el mayorista de China, con 1688.com, que obviamente es solamente para empresas chinas. Después el retail cross-border, o sea, hacia el exterior. El mayorista también cross-border, o sea, con qué empresas ellos hacen minorista y mayorista dentro de China, minorista y mayorista fuera de China. Bueno, le va a contar todo el servicio de logística que opera con esta red de logística. Bueno, los servicios, le va a contar el cloud, obviamente, o sea, porque así como Amazon creó Amazon Web Services, Alibaba también creó su propio servicio de computación en la nube. Les va a contar un poco bien de qué se trata eso. Bueno, Digital Media, porque saben que Alibaba también hace películas, como muestra acá, o sea, así como está Amazon Prime Video, también está Alibaba Picture, o sea, claramente Alibaba sigue el modelo de Amazon y bueno, les va a contar bien en detalle, e incluso está este gráfico donde les muestra bien cuáles son todos los negocios que tiene la empresa, para que entiendan bien lo gigante que es esta empresa Alibaba. Y bueno, y acá por supuesto lo mismo con el 20F de Spotify Technologies. Me vengo acá y nuevamente si quiero entender qué hace Spotify, o sea, yo sí,
no sé, soy cliente, pero quiero entender bien cómo gana dinero Spotify. Bueno, vengo otra vez acá. Item 4, Information on the Company. Nuevamente, historia y desarrollo de la compañía. Y bueno, y te va a contar un poco la historia. Business Overview, acá empieza todo lo importante. Y acá les empieza a contar todo. Le va a contar el crecimiento de la industria de la música, con el streaming, bueno, que es el servicio más popular de audio streaming. Y acá, bueno, acá es muy interesante porque ellos mismos ponen Our Business Model. O sea, ellos acá te cuentan bien cuál es su modelo de negocio. O sea, querés entender qué es lo que hace Spotify. Bueno, acá ellos mismos te lo cuentan y te lo cuentan muy bien. Te cuentan del Premium Service, del el servicio gratuito pero que tiene publicidad. Y bueno, y así, ¿no? O sea, bien todo el modelo de negocio. O sea, esto es lo que yo recomiendo como mínimo. O sea, si me gustan empresas, yo empiezo a mirar acá y encuentro oportunidades de negocio, o sea, estoy acá, creo que puede venirse una corrección de mercado, capaz que sea del 5, del 6, del 10%, no lo sé, tal vez dure un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé, pero digamos, si viene una corrección de mercado y encuentro, gracias a esta estrategia, por ejemplo, algunas empresas que me gustan y que considero interesantes para rebalancear mi portafolio, o directamente me vuelvo bien a Estados Unidos y compro empresas de estos 3 sectores que son los que más me gustan, que yo crea que han quedado un poco rezagadas, bueno, o sea, puedo aprovechar, pero mínimamente estaría bueno que si quiero comprar una empresa, entienda qué es lo que hace, o sea, cómo funciona la empresa, de dónde obtiene sus ganancias, cuáles son los riesgos que los gerentes de la empresa están viendo. De esa manera, o sea, no sé si voy a tener garantía de que me va a ir bien, pero por lo menos voy a tener paz mental. O sea, por lo menos tendré paz mental, tendré tranquilidad de entender qué hace la empresa y de entender si lo que está afectando a la empresa negativamente, por ejemplo, en este momento o en algún momento del futuro, es algo temporal o es algo permanente. O sea, seguramente si pasa algo malo que afecta a la empresa, y yo, aunque sea tengo conocimiento de qué es lo que hace la empresa, cómo funciona la empresa, por lo menos poder tomar una decisión mucho más informada, sabiendo si es algo temporal o es permanente. Y de esa manera podemos minimizar la probabilidad de errores a la hora de rebalancear nuestro portafolio. Así que bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas, y mientras tanto yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.